Muchísimas gracias a Gustavo, a Silverio y a Morita por estar aquí con nosotros. Es un gusto. Y bueno, Welcome al Norte, una nueva propuesta que debate estos dos lados del México, ¿no? Que tenemos entre el norte y el sur. Gustavo, primero comienzo contigo. ¿Cómo fue el adaptar esta historia de la película original de 2008 de Francia ahora al contexto mexicano? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué cambios quisiste hacer? ¿Cómo se tropicalizó la historia? ¿Y cómo fue este acercamiento que tuviste? Fue un proceso largo. Buenos días, un gusto, Buenos Carlos. días. Gracias. Fue un proceso largo el que se llevó de entender la naturaleza de la película y cómo es que podría yo haber hecho una adaptación. Si íbamos a utilizar algún personaje chilango, o si íbamos a ir a un acapulqueño, o si nos íbamos a ir a dónde. O sea, ese era el gran reto, por un lado, y por el otro, también una búsqueda de la comedia mexicana, que no existía en la francesa, obviamente. De hecho, la verdad, les mencionaba anteriormente que a mí no me divirtió mucho, la verdad, la comedia francesa, y el tono. El tono estaba muchísimo más en farsa la mitad de la película. Entonces dije, ay, no, esto siento que no. Entonces la verdad es que sí fue como esos grandes retos, como trabajar el tono, trabajar nuestra comedia, hacerlo propio, hacerlo mexicano y definir, que fue lo primero, definir dónde vamos a contar la historia, quiénes van a ser nuestros personajes y por qué, y cuál va a ser ese contraste. Se hablaba también en algún momento de, no, y si hacemos una relación entre un gringo y un mexicano. Dije, no estoy tan seguro de que nos caigan muy bien los gringos como para hacer algo así, o mejor algo 100% mexicano. Y al final creo que acertamos en la elección de esta familia maravillosa yucateca, interpretada por Amorita Rasgado y mi querido Silverio Palacios. ¿Cómo fue el acercamiento con Silverio y Amorita? E incluso ellos, ¿cómo respondieron? De inmediato estuvieron dentro del proyecto. También que nos cuenten un poquito. Si quieren ustedes, chicos. Silverio, sí, por favor. Adelante. Adelante, Amorita. ¿Yo? Pues bueno, fue muy divertido porque justo cuando me acuerdo que me dijeron que era un acento yucateco, pues fue así de, híjole, ¿no? El acento que todos, pues hemos imitado en algún momento y hemos medio escuchado. Yo no había ido nunca a Yucatán. Y pues yo creo que fue muy divertido. Algo que a mí me encanta de este proyecto es justo como irnos a un estado, o sea, llegar a Yucatán y hablar de los estados de punta a punta era como algo muy, muy divertido. Llegar a Yucatán y escuchar este acento, yo creo que familiarizó a mí en este caso como decir, puta, sí me puedo sentir de aquí, sí estoy cómoda como aprender. Y el maestro Juan, por supuesto, que ayudó muchísimo para poder escucharse, bueno, lo que se ve en la película, y yo creo que eso hace pues muy bonito, ¿no? Yo creo que sentirse en México, decir, estamos haciendo cine en Yucatán y pues somos mexicanos, ¿no? Yo creo que eso fue muy, muy interesante. Silverio. Y para Silverio, por ejemplo, ahorita me vino a la mente tu película de 2010 de Acorazado, que también trata una situación muy similar en cuestión de cambiar y de radicar de entorno y llegar a adaptarse a un nuevo lugar. En tu personaje, ¿cómo lo abordaste de esta forma, el tener un nuevo panorama ahora en el norte? Bueno, pues primero hubo que entender, y ahí voy a intentar responder la anterior y esta pregunta, hubo que entender cuál era la propuesta argumental y las directrices de mi director, bueno, y su propuesta de contar, cómo quería contar la historia. Evidentemente sentí que me llamaba a mí por el tono que quería lograr y porque entiendo que confía en mis capacidades
Y entonces eso implica ya un compromiso de entrada, ¿no? Yo siempre espero, y lo digo, nunca lo digo, pero siempre espero que cada determinado tiempo Gustavo desarrolle, cree, realice una película donde muy, muy personal, como es su costumbre, ¿no? Hace 2, 3, 4 proyectos así en los que desarrolla todas las cualidades, todo el talento que tiene y luego de pronto ¡pap!, estalla con una película fuerte, con una película propositiva o cosas así. Y entonces yo siempre estoy a la espera de que me incluya ahí. Él lo sabe, a lo mejor no lo sabe. Es la primera vez que se lo digo. Es bueno saberlo. Además. Es muy bueno saberlo. Es bueno saberlo. Entonces, porque reconozco que es un director con talento y entonces con capacidades y con un oficio ya a la vista, ¿no? La película de Welcome al Norte es así, evidentemente lo delata como un cineasta que tiene un oficio y que, por ejemplo, logró mantener un tono que es difícil en el cine mexicano. La comedia, por excelencia como género, es el género por excelencia para asomarnos a la naturaleza, tanto idílica, extraordinaria, polícroma, versátil de la naturaleza mexicana, como de todas nuestras monstruosidades, ¿no? Entonces, él aquí decidió contar una historia de familia, una historia de fraterna, una historia interesante, una historia de polarización, es decir, ahora sí voy a la segunda pregunta, que tiene que ver con cómo se piensa en un extremo del país y cómo se piensa en otro extremo, y donde hace evidente que la polarización en nuestra naturaleza es absurda, ¿no? Es tonta, no tiene razón de ser, porque la consanguineidad que llevamos los mexicanos, la naturaleza diversa, en el fondo tiene una liga común, tiene una naturaleza común, tenemos una expectativa común, que es la de superarnos poco a poco. Somos siempre una raza en proceso de madurez, ¿no? Y entonces de ahí el personaje de Amorita, que prefiere unos horizontes mejores, no solo para ella, sino también para su hijo y estas cosas. Sí, es la familia mexicana, así somos. Y bueno, me podría extender en este choro, pero en principio eso es lo que yo entendí que se trataba de contar, y por eso es que me sumé. Correcto. Y por ejemplo, pasando a los dos extremos, tanto el norte y el sur, para ustedes, ¿qué fue a cada uno? ¿Qué fue lo que más ustedes aprendieron, que dijeron, ok, esto realmente me sorprendió, no tenía ni idea de alguna costumbre, de alguna idiosincrasia incluso, al estar estudiando estos dos extremos y conocer? Maestro. Si quieres, Silveria, adelante, por favor. Perdón. Mira, ¿qué te puedo decir, Carlos? Creo que, no sé si si entendí bien la pregunta, pero creo que una de las virtudes de la película es que es ahondar sin hacerlo de manera burda, sin hacerlo de manera violenta o incluso pretenciosa, ¿no? En lo jocoso, por otro lado, en lo frágil y espontáneo que es nuestra naturaleza como mexicanos, y que de extremo a extremo del país nos podemos reconocer en la diversidad alimenticia, climática, de color, racial, pues, y que no tendríamos por qué no valorar eso en el amplio sentido del término, es decir, de que somos una raza rica, somos una raza polícroma, diversa, sí escandalosa, sí vertiginosa también, sí, ¿cómo se dice?, estridente, pero no menos atractiva para el mundo. Y estas historias se tienen que contar justamente de esta forma para poder resaltar esto frente al mundo, ¿no? Frente a quien lo vea. Sí, si gustan, reformulo la pregunta tanto para Morita y como Gustavo, al preguntarles qué es lo que se quedan de cada extremo, ya sea costumbre, ya sea incluso algo en específico que ustedes digan. Del norte, definitivamente esto. Del sur, esto es lo que a mí me llamó la atención e incluso me gustó muchísimo al estar investigando y conocer. A mí
o sea, ya que vi la película, obviamente cuando leí el guión y fue como de decir, qué bonito, ¿no? O sea, una yucateca y pues vamos a trabajar y ver qué sucede, ¿no? También. Y verlo ayer fue pensaba en la música, ¿no? O sea, en la música de la película, pero justo es una cosa muy musical, a mi parecer, y me encantó este acento yucateco con el que inicia la película y de repente nos vamos a un mismo México, pero es la frontera que son dos extremos distintos y era todo musical, a mí me fascinó, ¿no? El acento yucateco y luego los de Tijuana y esta musicalidad a mí me parece muy bonita. Obviamente también, pues bueno, lo que vemos en la película, ¿no? Este corazón enorme que somos los mexicanos, me parece una película muy entrañable por muchas cosas, pero hablando de este México y de estos extremos, me parece que la musicalidad está siempre acompañándonos en el idioma y en el sabor, ¿no? Yo creo que eso me gusta mucho de la película y agradezco eso demasiado. Excelente. Y en mi caso, Carlos, bueno, serían tantas reflexiones, pero seré breve. Te podría decir que en cuanto a Yucatán, yo me quedo con la inocencia de sus habitantes, lo queridos que son, de Tijuana, la honestidad, la brutal honestidad con la que viven. Te guste o no te guste, es lo que hay. Sí, correcto. Y por otro lado, me parece que Yucatán es como una isla dentro del mismo país. O por lo menos, no Yucatán, sino por lo menos Izamal, que es donde ubicamos a nuestra historia y nuestros personajes, es como una pequeña isla maravillosa, en donde no pasa nada y que coincido con Polito, dice, pero ¿qué tiene malo de Izamal? ¿No? O sea, no tiene nada de malo. Es maravilloso. Y por otro lado, el contraste con Tijuana, en donde, como dicen, es donde empieza la patria o donde acaba la patria, la frontera poderosa con todos los problemas y todas las historias y todas las situaciones que se desarrollan. Y finalmente algo que no puedo dejar de decir, estarán de acuerdo conmigo y sobre todo mi querido Silverio, es la comida. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Sí. La comida yucateca. Hay contrastes, pero también, definitivamente se siente, ¿no? Sí. Es algo increíble. Y por eso se habla mucho. Ajá. Sí, en fin. Para finalizar, cada uno me podría mencionar el por qué hay que ir a ver el 14 de septiembre Welcome al Norte, qué distingue a esta comedia dentro del cine mexicano y por qué se la van a pasar bien. A cada uno, claro. Van a descubrir una comedia que no se cuenta todos los días. Excelente. Para Amorita, ¿cuáles serían estas palabras que distinguen esta película? Y es una comedia familiar. Yo creo que se agradece mucho ver una película muy cercana a nosotros los mexicanos, familiar, y que se van a divertir muchísimo al verla. Bien. Gustavo. Y por mi parte, pues de la misma manera, una comedia blanca para toda la familia, es importante, es para toda la familia, y de la cual como espectador, créeme que se van a sentir orgullosos del país en el que viven. Excelente. Silverio, Amorita, Gustavo, un placer y muchísimas gracias por este espacio de entrevista y esperemos que tenga una muy buena respuesta por parte de la audiencia para la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Al contrario. Hasta luego. Buen día. Buen día.